Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las telenovelas turcas. Hoy, tenemos un chisme jugosísimo que los va a dejar con la boca abierta, y es que vamos a desmenuzar esos romances que creíamos de ensueño, pero que quizás eran más teatrales que una escena de telenovela. Sí, así como lo oyen, vamos a hablar de esas parejas que nos hicieron suspirar, pero que detrás de cámaras, o incluso en la vida real, tenían un guión muy diferente al que vimos en pantalla. Prepárense para un viaje de revelaciones, secretos y, por supuesto, mucho drama del bueno. Antes de sumergirnos en este mar de confesiones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación. Y ahora sí, sin más preámbulos, encendamos las cámaras que aquí hay chisme para rato. Nuestro titular de hoy es explosivo, bombazo. Hande confiesa amor con Kerem, todo fue un montaje. Y sí, sé que muchos al leer esto pensarán inmediatamente en Senkalkapm, o como la conocimos en Latinoamérica, Llamas a mi puerta. ¿Recuerdan esa química electrizante entre Eda y Serkan? Pues bien, parece que la realidad no fue tan romántica como nos hicieron creer. Esta serie, una comedia romántica que nos conquistó a todos con su historia de amor entre una florista soñadora y un arquitecto obsesionado con el trabajo, tuvo un impacto brutal en el corazón de muchos. Protagonizada por la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, la serie nos vendió un amor digno de cuento de hadas. Sin embargo, como siempre, la vida real nos da giros inesperados. Senkalkapm no solo fue un éxito de rating, sino que también nos hizo creer que el amor de Eda y Serkan trascendía la pantalla. Las redes sociales se llenaron de fotos de Hande y Kerem juntos, risas, miradas cómplices. Era el romance del año. Pero, ¿qué pasó realmente? Bueno, lo que se rumora es que ese amor, esa pasión que veíamos, era en gran parte una puesta en escena. Un montaje, como dice el titular, para alimentar la euforia de los fans y mantener viva la llama de la serie. ¡Vaya sorpresa! Pero antes de juzgar, entendamos un poco más el contexto. Senkalkapm es una comedia romántica, sí, pero también es un producto televisivo. Y como todo producto, requiere de una promoción para generar interés y mantener a la audiencia enganchada. La relación entre Hande y Kerem, fuera de la pantalla, fue sin duda una de las mejores estrategias de marketing que se pudieron imaginar. Y funcionó a la perfección, nadie lo puede negar. La serie nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor verdadero, y en parte, fue gracias a esa percepción de autenticidad que nos vendieron. Pero como toda buena historia, tiene su lado oscuro. Según fuentes cercanas a los actores, la relación fue más una estrategia de marketing que un romance real. Esto no quiere decir que no existiera química entre ellos, de hecho, esa química es la que nos hizo creer en su amor. Lo que pasa es que la realidad puede ser mucho más compleja que lo que vemos en la pantalla. Los rumores indican que las fotos y vídeos que compartían en redes eran cuidadosamente planificados y que en realidad, su relación era más profesional que sentimental. Un golpe duro para los fans de Edser, como los apodaban en redes. Pero, ojo. Esto no quita la calidad de la serie ni el talento de Hande y Kerem. Ambos son unos actores increíbles y supieron interpretar sus roles a la perfección. Su capacidad para hacernos creer en ese amor es lo que los convierte en grandes profesionales. Y aunque el romance haya sido una ilusión, la serie sigue siendo un éxito y una de las mejores comedias románticas turcas de los últimos tiempos. Además, hay que destacar que Senkalkapm no solo generó una ola de amor ficticio, sino que también dio a conocer la belleza de Estambul y la cultura turca en general. La serie se convirtió en un fenómeno mundial y catapultó a la fama a Hande y Kerem, que se convirtieron en íconos de la moda y el estilo de vida turco. Y aunque el romance haya sido un espejismo, el impacto de Senkalkapm en la cultura popular es innegable. ¿Pero creen que Hande y Kerem son los únicos que nos han jugado una bromita romántica? Pues no. En el mundo de las telenovelas turcas, las sorpresas están a la orden del día. Y otro ejemplo claro de estos amores que nacieron en el set, pero no fueron tan reales como nos hicieron creer, lo encontramos en Erkencikus, o como la conocimos aquí, Pájaro Madrugador. Esta serie, también del género de comedia romántica, nos presenta a Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores que encendieron la pantalla con su química explosiva. La historia de Sanem y Can,
una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, el fotógrafo aventurero, fue un éxito rotundo en muchos países. La pareja se ganó el cariño del público por su espontaneidad y la forma tan natural en que interpretaban a sus personajes. Sin embargo, como ya se estarán imaginando, no todo era miel sobre hojuelas. Erkenci-Kuş fue un boom mediático y, como era de esperarse, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet no tardaron en aparecer. Los fans estaban extasiados, las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de la pareja juntos, y parecía que su amor era más que una simple actuación. Incluso durante un tiempo, la prensa del corazón especuló sobre una relación seria entre los actores. Pero la verdad es que tras ese torbellino mediático, la relación entre Can y Demet no llegó a buen puerto. Los rumores indicaban que, si bien existía una atracción entre ellos, la relación no prosperó fuera del set. Tal como con Hande y Kerem, aquí se repite la historia de un romance en pantalla que no se tradujo a la vida real de la forma que esperábamos. La química entre ellos era innegable, pero al parecer, las dinámicas entre ellos fuera del set no eran tan armoniosas como las que veíamos en pantalla. Y aunque Erkenci-Kuş fue una gran ventana para ambos y los convirtió en estrellas internacionales, el romance fue, como mucho, un fugaz coqueteo. La serie, no obstante, sigue siendo un referente de las comedias románticas turcas. Su trama ligera, los paisajes espectaculares y la energía que transmitían Can y Demet la convirtieron en una de las favoritas del público. Y aunque no haya habido un y vivieron felices para siempre fuera de la pantalla, los personajes de Sanem y Can siguen vivos en el corazón de muchos. Además, esta serie tiene un toque especial, ya que no se centra solo en el romance sino también en la superación personal, la importancia de perseguir los sueños y la búsqueda de la felicidad. Son temas que resuenan con el público y que contribuyen a que la serie sea tan querida. Y no podemos olvidar el soundtrack, que se convirtió en un himno para muchos fans. Así que, aunque la historia de amor entre Can y Demet no fuera real, Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Y ya que estamos hablando de romances de telenovela, no podemos dejar de mencionar Karasevda, o Amor Eterno, como se conoció en muchos países de Latinoamérica. Esta serie, aunque es un drama y no una comedia romántica, también nos regaló una pareja que nos hizo suspirar, Nihan y Kemal, interpretados magistralmente por Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Esta historia de amor imposible, llena de intrigas y secretos, nos mantuvo enganchados de principio a fin. La química entre Neslihan y Burak era palpable en cada escena. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo parecía indicar que había algo más allá de la actuación. Los fans, por supuesto, soñaban con un romance real entre ellos. Pero como en los casos anteriores, la realidad no era tan idílica. Aunque su química en pantalla era innegable, la relación entre Neslihan y Burak nunca trascendió el ámbito profesional. Recordemos que Burak estaba casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy famosa, durante la filmación de esta serie. La historia de amor de Karasevda es un drama, es cierto, pero un drama que nos atrapó por su intensidad y la pasión que los actores transmitían. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, ganando numerosos premios y cautivando a millones de espectadores en todo el planeta. El amor entre Nihan y Kemal es un amor trágico, un amor que no puede ser, un amor que se enfrenta a todas las adversidades. Y aunque al final el desenlace no es el más feliz, la serie sigue siendo una de las más recordadas y aclamadas por el público. Y aunque la relación entre Neslihan y Burak fuera netamente profesional, no podemos negar que supieron transmitir toda la pasión y el dolor que sus personajes requerían. La serie es una muestra del talento de ambos actores y de la capacidad de las telenovelas turcas para generar emociones intensas en el público. Y si bien Karasevda es un drama, la historia de amor entre Nihan y Kemal es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor de cambio y una fuerza que nos impulsa a luchar por lo que creemos. La serie nos enseña que el amor, en todas sus formas, es una parte esencial de la vida, y que aunque a veces sea doloroso, siempre vale la pena luchar por él. Y en el caso de Karasevda, la lucha por el amor de Nihan y Kemal es una de las más intensas y apasionantes que hemos visto en la televisión. Ahora bien, no todas las parejas de telenovela terminan en desilusión, también hay casos donde el amor de la pantalla se traslada a la vida real. Y un ejemplo de ello es el de Hazal Kaya y Ali Atey, protagonistas de la serie Maral. Esta pareja nos conquistó con su dulzura y su química en la serie, y aunque Maral no tuvo tanto reconocimiento internacional como las anteriores, el amor entre Hazal y Ali traspasó la pantalla.
Su historia de amor es diferente a las anteriores, ya que no hubo ese montaje de un romance para generar interés, sino que su amor fue genuino. Se conocieron en el set de la serie, se enamoraron y su relación floreció fuera de las cámaras. Y a diferencia de los casos anteriores, Azal y Ali lograron construir una relación sólida y duradera. Se casaron y tienen un hermoso hijo. Y aunque en Maral no eran los únicos protagonistas, su historia de amor es la que más trascendió de esta serie. Maral era una serie diferente, más ligera y enfocada en el crecimiento personal de los personajes. Y aunque no alcanzó la misma popularidad que otras series turcas, la relación entre Azal y Ali le dio un toque especial a esta producción. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares menos esperados. Y demuestra que en el mundo de las telenovelas, no todo es montaje y falsedad. Hay historias de amor reales que se construyen en el set y que nos demuestran que el amor, tanto en la ficción como en la vida real, es un sentimiento poderoso y capaz de superar cualquier obstáculo. Azal y Ali nos han demostrado que es posible encontrar el amor en el trabajo y que, cuando dos personas están destinadas a estar juntas, no hay nada que pueda separarlas. Su historia es una inspiración para muchos y una muestra de que en el mundo de las telenovelas turcas, también hay espacio para los cuentos de hadas que se hacen realidad. Y bien, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de revelaciones y secretos de los romances de las telenovelas turcas. Como pudieron ver, no todo lo que brilla es oro, y muchas veces, las parejas que nos hacen soñar en la pantalla, tienen una historia muy diferente en la vida real. Algunos amores fueron montajes, otros simples coqueteos, pero también hay historias de amor genuinas que traspasaron las pantallas. Lo importante es que disfrutemos de las series, de las historias y del talento de los actores, independientemente de lo que pase en su vida personal. Lo cierto es que estas telenovelas nos han regalado momentos inolvidables y nos han hecho creer en el poder del amor, ya sea real o ficticio. Y a pesar de los montajes, los romances fallidos y las decepciones, seguimos amando las telenovelas turcas y su magia. Así que no se dejen engañar por las apariencias, sigan disfrutando de sus series favoritas y recuerden que en el mundo de las telenovelas todo puede pasar. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por estar aquí un día más, por acompañarme en esta aventura por el mundo de las series turcas. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Conocían estos secretos de las parejas de telenovela? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima, mis amores, y que el chisme turco los acompañe.